Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por sumarte. Bueno, contanos un poco qué está pasando con el consumo de la carne. Un alimento esencial, por lo menos lo era para la mesa de los argentinos. ¿Qué pasa ahora con los precios? Exactamente, bueno, recientemente la Cámara de Industria y Comercialización de lo que es carne y derivados sacó un Ujú. informe donde nos comentaba que el consumo de carne vacuna se contrajo en un 5,4% en el año 2024 con respecto al año anterior. Y efectivamente está siendo un consumo muy bajo históricamente porque es de los más bajos de los últimos 25 años. Y en este sentido, habría que destacar que en promedio, en Sí, 2024, cada habitante consumió más o menos 49 kilos, lo cual implica que estaría consumiendo casi 3 kilos menos que el año anterior, es decir, que 2023. Y acá un dato fundamental es ver lo que está pasando con los precios, porque si miramos cuál fue el índice inflacionario de este mes que pasó, de febrero, que fue del 2,4%, cuando miramos el inciso de lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas, tuvo una suba del 3,2%, es decir, ya desde el vamos es superior a la inflación de febrero. Y cuando hacemos un doble clic en este inciso y vemos qué está pasando con la carne vacuna, tenemos que hay cortes como por ejemplo el asado, que creció con respecto al mes pasado en casi un 10%, y después tenemos otros cortes como el cuadril, la paleta, lo que es nalga, que tienen incrementos en sus precios que superan hasta los dos dígitos, están alrededor de el claro. 11, el 12%, y esto sin dudas es algo que está afectando el consumo, que ya de por sí viene teniendo 14 meses consecutivos deprimidos. Ujú. Sí, sí, es preocupante, ¿no? Lo que está pasando en el mostrador y bueno, en la mesa de los argentinos, que también el argentino elige la carne. Bueno, hay personas que no consumen, ¿no? Pero la mayor parte de la población sí elige la carne como alimento principal. ¿Qué pasa con, se han corregido también las formas y las costumbres de elección por parte de las familias? Digo, me refiero al pollo, a la carne de cerdo. ¿Qué pasa con esos, con esas elecciones? Exactamente, siendo que el precio de la carne vacuna está incrementándose notoriamente con respecto a meses pasados, claramente la gente se está volcando por una segunda opción que termina siendo muchas veces el pollo y la carne de cerdo, pero esto no quita que de cualquier forma los ingresos disponibles que terminan teniendo las familias son cada vez menores, tanto por el efecto inflacionario como por la suba de todos los servicios en términos generales. Claro. Entonces, cuando las familias terminan de pagar y de hacer todos los consumos necesarios para poder, bueno, tener un consumo de vida promedio, bueno, a la hora de tener que resolver qué hacer cuando van a los supermercados, claramente terminan afectando sus consumos y los tipos de consumos. Y algo muy llamativo que pasa en este sentido es que cómo fueron modificándose los precios relativos, es decir, Ujú. cómo cambiaron unos precios con respecto a otros, porque cuando miramos lo que son las ventas de supermercados, vienen teniendo caídas del 10%, pero si miramos lo que está pasando con, por ejemplo, la venta de autos, bueno, hay autos que están teniendo subas en sus ventas de casi el 100%, y uno diría, con lo que estoy comentando respecto a la Claro. caída de los ingresos disponibles, ¿cómo puede ser posible? Y es que efectivamente los precios o la evolución que tuvieron los precios de los distintos bienes fue muy dispar. Entonces, cuando vemos lo que pasa con los alimentos, vemos que la suba en sus precios hubo una aceleración muchísimo mayor a la que estuvimos viendo Ujú. en lo que son bienes, por ejemplo, como los electrodomésticos o los autos, y esto sin duda termina afectando a las familias que si bien puede prescindir de comprarse un auto nuevo, lo que no puede prescindir es de alimentarse y de un consumo histórico y muy propio de nuestra cultura, que es la carne vacuna. Ujú. Y acá creo que también habría que sumar lo que pasa en el plano internacional, ¿no? Claro, Porque sí. si bien nosotros estamos, claro, si bien nosotros estamos dejando de consumir carne y probablemente lo estemos modificando por otros consumos o directamente anulándola de nuestra alimentación, hay también que considerar lo que pasa en el exterior, sobre todo con lo que es China, que es nuestro principal importador de carne, de la carne que nosotros producimos, que presentó una caída muy importante en sus compras de carnes argentinas y que explica que las exportaciones
de carne vacuna hayan caído hasta en un 33%, lo cual es equivalente a una caída en la exportación de carne vacuna de hasta 54.000 toneladas. Es decir, es muy importante la caída en las exportaciones en volumen, pero termina siendo compensada en parte porque estos precios subieron. Entonces, exportamos un volumen menor, perdón, pero a un precio mayor, pero los ingresos por las exportaciones siguen siendo menores a los que presentábamos anteriormente. Es decir, la suba en los precios no llega a equiparar la caída en el volumen que exportamos, sobre todo esta caída explicada por China. Pero claro, como los precios a nivel internacional están subiendo, esto termina teniendo un impacto local, que es lo que estamos comentando, por ejemplo, esto que decíamos que el asado incrementaron sus precios con respecto a enero en un 10% Claro. y otros muy significativos de lo que es la carne vacuna, perdón. Y también tenemos que considerar todo lo que son las expectativas con respecto al dólar, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto efectivamente termina afectando a las decisiones de las personas a la hora de consumir carne y sobre todo carne vacuna. Bien, Noelia, muchísimas gracias, muy claro. No, a ustedes, muchas Gracias. gracias. Noelia